Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Cáncer, es una lectura bonus y por lo tanto vamos a pedir mensaje de Dios, del universo, de tus guías y lo que las cartas, el tarot, lo que el oráculo te quiere entregar, ¿vale? Con mucha fe. Esta lectura bonus no tan solo va a hablar de tu ex, sino también va a hablar lo que es de tu evolución. Va a hablar también de los problemas que se tienen que resolver para que tú avances, para que tú encuentres tu camino. O los problemas que puedas tener de repente lo que es en la parte económica. Simplemente déjate llevar por las energías y empecemos. Antes de esto, agradece todos los días cada vez que tú despiertes Cáncer y vas a ver un cambio en tu vida. Agradece a Dios, agradece al universo. Di, gracias Dios por un día más de vida que me das. Gracias por los alimentos que me das. Y gracias también por el futuro amor o por el amor que se va a solucionar en mi vida. Tienes que empezar a ser agradecido, agradecida. ¿Para qué? Para que el universo te recompense, cariño. Para que Dios te recompense. Ese es el secreto. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles para vosotros con mucha fe. Que Dios y el universo me ayude y me entregue lo que es una carta de los arcángeles, un mensaje de los arcángeles para Cáncer. Empezamos, ¿vale? Nos están diciendo, paciencia, escucha, el arcángel Jofiel, el arcángel de la belleza, cariño. Tus sueños florecen más rápidamente que tu capacidad para realizarlos. Sin embargo, necesitan tus cuidados y tu paciencia, cariño. Yo lo que estoy sintiendo aquí, no permitas que a lo mejor la ansiedad, no permitas que a lo mejor el estar contando los minutos, los segundos, porque me dice Richard, supongamos un ejemplo, tú de repente has tenido un super chat conmigo y en las cartas te dicen de que esta persona se va a poner en contacto contigo. Entonces, tú ya estás desde ese instante pensando, ¿me escribirá mañana? ¿Me escribirá pasado mañana? ¿Será que ella va a decir algo? Cariño, deja que las energías trabajen. No estés presionando nada, todo va a llegar. Ya te están diciendo, tienes que tener paciencia. En el trabajo también, tienes que tener paciencia. Las cosas de repente con desesperación o si tú estás con estrés, no salen bien. Por eso yo siempre digo, cuando ustedes tengan un problema, una discusión, no tomen decisiones con la cabeza caliente, porque luego se van a arrepentir. Tienen que estar en un momento de paz, de relajación. Muy bien. Vamos a continuar. Ya me está diciendo que tengas paciencia, que todo va a llegar. Esas ilusiones, esos sueños, ese trabajo, ese amor o esa comunicación va a llegar. Tenemos que ser un poco más humildes, Cáncer, y esto va para todos también. Recuerda que Dios Todopoderoso tardó 7 días y 7 noches para crear lo que vemos ahora. Y nosotros, aunque estemos hechos a imagen y semejanza de Dios, seguimos siendo humanos. Muy bien, vamos a continuar. Me sale la carta del 4 de espadas. Veo que hay un grupo de ustedes, o la mayoría, en la cual de repente no está durmiendo bien, en la cual de repente está teniendo sueños repetitivos, quizás con personas o con energías que no tienes contacto, o simplemente recuerdas o sueñas etapas de tu vida en la cual de repente pasó algo muy impactante en tu historia. Siento que también estás esperando la comunicación o el contacto o la llegada de alguien importante, ¿vale? Yo lo que estoy viendo aquí son deseos, me hablan de deseos. Tú estás deseando que él o ella se ponga en contacto, tú estás queriendo que esta persona pregunte por ti. Siento que esta persona también la conexión está ahí, entre vosotros dos. Pero recuerda la carta de los guías. Ten paciencia, cariño. Puede ser que un grupo de vosotros me dice, Richard, ¿por qué me estoy desesperando? Es porque últimamente siento o se ha reactivado la conexión con la persona de tu interés. ¿Cómo se ha reactivado? ¿Lo sueñas? Esa es una clave número 1.
O a lo mejor de repente cuando estás por la calle, mencionan su nombre, ves escenas que te hacen recordar lo que tú viviste con él o con ella. O que a lo mejor me dice Richard, creí que ya no iba a saber nada de ellos o de ellas, pero sin embargo, he notado, me he fijado que para viendo lo que es mis redes sociales, que ha puesto un me gusta, o que simplemente ha hecho un comentario como en el aire, pero como que está existiendo otra vez la conexión entre vosotros, ya sea de una manera directa o indirecta también, o un amigo o una amiga te ha tocado el tema, y es como si dijeras, ¿por qué me tocan este tema? ¿Por qué vuelve la conexión? Si yo ya estoy empezando a crecer, si yo estoy empezando lo que es evolucionar. La carta del 6 de copas, la carta del 3 de copas y tenemos también la carta del 8 de espadas. Hay un grupo de vosotros que veo ilusión. Veo que a lo mejor de repente inclusive te creas lo que es una película o simplemente tu mente empieza a hacer planes. ¿Cómo te gustaría el encuentro con esta persona? ¿Cómo te gustaría que esta persona llegue a tu vida? Etcétera, etcétera. Porque yo veo una ilusión muy grande o yo veo una propuesta también. O que simplemente tú ya tienes a alguien en tu vida que desearía tener una historia contigo. O ya existe una persona que a lo mejor piensa en ti, te ha hablado del tema, de los sentimientos, o tú convives con alguien, la cual esta persona está por ti, pero creo que tú aún tienes esperanzas de que vuelva a alguien del pasado. La carta del 8 de espadas, veo también que a lo mejor hay un grupo, tú ve tomando el mensaje que es tuyo, porque somos miles, no todos vamos a coincidir en la misma historia. Hay un grupo de ustedes que existe una ilusión, una propuesta, una celebración, un encuentro. A pesar que todo conspira, a pesar que las energías están lo que es a tu favor, siento que tú tienes un poco de desconfianza, de duda. Siento que a lo mejor de repente me dice Richard, desde mi última relación, todo lo que me hizo esta persona es como si me hubiera dejado marcado o marcada, como si me hubiera dejado una huella en mi alma, no en mi cuerpo, porque las heridas físicas sanan, sino en mi alma, en mis sentimientos. A veces los maltratos psicológicos, cariño, y no digo que sea el caso para todos, cuesta más que sanar que un maltrato físico. Puede ser que hay una persona que afectó mucho lo que es tu corazón, y por eso que a ti te cuesta creer en nuevas historias, en nuevos amores. La carta del loco, tengo aquí en la base, la carta del caballo de espadas, la carta del diablo y tenemos también la carta del 6 de oros. Siento que a lo mejor de repente muchos de vosotros me dicen, Richard, me he dado cuenta que cuando yo estoy con alguien que no es por amor, solamente por aventura, por la parte sexual, solamente por pasarlo bien, veo que esta persona como que se entrega más a mí. Pero cuando yo entrego amor, cuando yo entrego dedicación, esa energía, sea él o ella, se aleja. Entonces yo creo que hay un grupo de ustedes como que ha tomado esa decisión de hacer un stop, un paréntesis, ya sea de repente que me dice Richard, tengo la necesidad de seguir conociendo a más personas, estoy teniendo aventuras, estoy teniendo encuentros también de repente sexuales, pero yo no quiero nada, porque ya tengo aquí la carta del 8 de espadas, que aunque tú lo pases bien, tú tienes desconfianza, ¿vale? Y yo siento que hay un grupo de vosotros que tiene contacto, que tiene acercamiento de terceras personas, personas que están contigo de repente con intención de tener una relación, pero tú lo estás tomando solamente como una diversión más. Veo que a lo mejor tú quieres que ellos o ellas entreguen más de lo necesario. Tú ya no quieres apostar de una manera inocente o incrédulo o incrédula por una persona que a lo mejor recién estás conociendo. ¿Por qué? Porque en el pasado te has llevado muchos portazos, porque en el pasado te has llevado muchas decepciones. La carta del mago, tienes todo a tu favor, todo está bajo control. Si tú quieres, te puedes dar una oportunidad con ellos o con ellas, pero si no quieres, continúa con tu evolución o con tu crecimiento porque cierras
con la carta del mago, ¿vale? Siento que a lo mejor de repente una persona de elemento aire, o puede ser también lo que es alguien de elemento fuego, te piensa, elemento aire, Géminis, Acuario, Libra, Aries, fuego, Leo, Sagitario. Muy bien, vamos a continuar. Te voy a dar signos. Esto es tu energía, ¿vale, cariño? Ahora vamos a ver la energía de las personas que van a llegar a tu vida o que ya están en tu vida. Te voy a dar signos. Signos con los cuales están lidiando o van a lidiar. Siento que a lo mejor de repente también hay personas que esperan más de ti. Puede ser lo que es en la parte laboral, lo que es en la parte de los proyectos, de los negocios. Pero también siento que me dice Richard, solo cuando necesitan de mí me buscan. Pero luego ni se acuerdan que existo. Por eso que tú ahora tienes el control. Por eso que tú ahora te cuesta como un poco abrirte. Creo que antes tú, Cáncer, eras una persona que daba todo, sin recibir nada. Pero te has dado cuenta que esta manera de actuar no te ha llevado a nada. E inclusive de repente te han pagado mal, cariño. Por eso que me dice Richard, las personas que quieren estar conmigo, las personas que quieren de repente obtener algo de mí, tanto en lo que es en la parte profesional como en los sentimientos, tienen que demostrarme ahora. Ahora me he dado cuenta que las cosas no son gratis. Ahora me he dado cuenta que mi tiempo es muy importante y no voy a desperdiciar mi tiempo con cualquier elemento. Muy bien, signos. Me sale un Virgo, me sale un Capricornio, otra vez Virgo, me sale otra vez Capricornio, Tauro, te voy a sacar dos más, Acuario y me sale un Leo. Muy bien. Si no coincide con los signos, tú tranquilo, tranquila, porque en las características te voy a entregar mucha información. Vamos a ver cómo está la energía de la persona de tu interés o la persona que va a llegar lo que es a tu vida en un futuro. Vamos a ver. Mi querido Cáncer, siento un Tauro y siento un Escorpio. Me sale la carta del Rey de Bastos. Creo que muchos de vosotros han estado lidiando, están lidiando con una persona que muestra mucha seguridad, que siente que a lo mejor puede manipular tu vida, lo que es en la parte sentimental. Siento que muchos de ellos o de ellas sienten esa seguridad, sienten que a lo mejor pueden contigo. Hoy te tomo, hoy te dejo, porque mira estas dos cartas. Si tú te das cuenta, aquí hay un hombre de elemento fuego que mira con esa actitud de soberbia. Y esta persona que tira las copas, que tira tus sentimientos. Por eso te digo, y tenemos la carta de los enamorados. A ti te gusta mucho esta persona. Tú sientes que no es una conexión cualquiera. Tú sientes que hay una conexión inclusive de almas o de llamas gemelas, o que entre vosotros dos pasa una conexión muy impactante, muy fuerte, ¿vale? A lo mejor también de repente me dice Richard, en algún momento yo he sentido que nosotros somos conexiones o reencarnaciones, que estamos aquí, que coincidimos en diferentes vidas, o alguien te lo ha dicho en algún momento, ¿vale? Siento que es una persona que sabe o cree que tiene el control en tu persona, en tu vida. Porque él o ella, cuando quiere, vuelve. Y tú le abres los brazos, cariño. Tú le das esa oportunidad de entrar otra vez en tu mundo. Porque si tú cerraras puertas, definitivamente, y un no es un no, porque hay muchos cánceres que llegan a ese punto. Cuando dicen no, es un no. Es un no. Pero como tú todavía le abres las puertas, le das lo que es una oportunidad, es por eso que ellos creen tener el control de tu vida. ¿Pero por qué pasa esto? Porque tú lo amas. Porque tú tienes sentimientos por él o por ella. Porque tú sientes que hay una conexión fuerte. Algunos de vosotros de repente inclusive, esta historia lo están arrastrando desde la juventud, desde la infancia. Puede ser que también vosotros se conocieron en la universidad, en el colegio. Cada uno tomó de repente rumbos diferentes o esta persona jamás se aclaró, jamás se pudo concretar la historia como Dios manda entre vosotros dos. Pero sin embargo, a pesar que ellos están en otro camino, están en otro rumbo, o pueden tener su vida ya hecha, pareja, hijos, la conexión entre ustedes dos no se rompe.
no se termina. Y es porque tú lo abres las puertas. Porque si tú dijeras es un no, ¿vale? Porque yo veo aquí que a pesar de todo lo que te hace, tú lo esperas. Porque tienes la carta de los enamorados. Todavía tú sientes algo. La carta del rey de oros, la carta del rey de espadas, la carta del caballero de copas y la reina de espadas. Siento que a lo mejor de repente, cuando llega esta situación, cuando tú te encuentras con esta persona, ese poco tiempo, que pueden ser horas, que puede ser de repente un par de días, tú sientes que tocas el cielo, tú sientes que estás feliz, pero luego es como si tu corazonada, como si tu intuición te dice, ahora está a punto de acabarse, y al final termina acabándose, o simplemente esta persona busca algún tipo de pretexto para poder salir de la conexión, o simplemente te dice tengo que volver a mi hogar, a mi ciudad, a mi país. Y creo que en algún momento también te lo ha dicho, tú sabes lo que había, tú sabes que esta es la historia que tengo yo, ¿por qué te molesta? Bueno, cuando uno está enamorado y enamorada, pues se vuelve ciego, sordo y mudo, ¿vale? Es esto. Porque yo creo que esta persona en algún momento te lo ha dicho ya. Tú sabes lo que había, cariño. Tú sabes que yo tenía una pareja, que tenía una historia, pero bueno, vosotros otra vez coinciden. Pero esta persona, Cáncer, yo te voy a decir algo. Esta persona tampoco es feliz en su relación, porque si fuera feliz o en su vida, si no tiene parejas, no te buscara, cariño. Hay una insatisfacción personal en su vida. Ya sea que a lo mejor de repente solamente le falta decisión para que vosotros dos estén juntos, se metió de repente en una relación por obligación, de repente quedó embarazada la persona de su interés, o ellos quedaron de repente embarazadas también por otro hombre que puede ser, ¿vale? Porque hay un cruce aquí. Y entonces veo como una obligación, como una exigencia que tiene que estar ahí por la familia, por los hijos, e inclusive por el qué dirán, ¿vale? Inclusive por el qué dirán. Porque hay algunos de ellos que a lo mejor tienen miedo a las etiquetas de la vida. Es esto. Pero no es feliz en su relación porque la conexión continúa contigo. Pero como te vuelvo a decir, todo depende de que tú digas alto, porque si no vosotros van a envejecer con esta historia y inclusive van a morir con esta historia. Pero ahora yo te digo, cariño, a lo mejor de repente muchos de vosotros inclusive sacrifican su vida, sacrifican su tiempo. Puede ser que a lo mejor tú no haces una familia, no haces un hogar, porque todavía tienes la esperanza de que él o ella cambie. Una esperanza que vienes arrastrando años, décadas, 10, 20, 30 años, décadas. De repente tú en la parte profesional perfecto te va bien, pero en el amor no te funciona porque la conexión está ahí con él o con ella. Por eso que no te funcionan las nuevas historias. Porque cuando tú quieres de repente intentar formalizar, te viene el recuerdo de él o de ella o se pone en contacto. Y es ahí cuando las cosas empiezan a fallar en tu vida. Vamos a continuar. Veo que a lo mejor de repente hay un grupo de ustedes que aunque tú no tengas lo que es una relación formal con esta persona, sea hombre o mujer, para un grupo de ustedes ha habido lo que es un reclamo. Puede ser que su pareja o su familia ha ido en tu contra. Te ha dicho, ¿por qué te metes en esta historia? ¿Por qué te metes en este hogar? ¿Por qué eres una persona tan malo, tan mala, que aún sabiendo que es una relación te metes en la historia entre nosotros dos? Cuando ellos no se dan cuenta de que antes que aparecieran ellos o ellas, estabas tú. Y aparte, es que tú no lo buscas, son ellos quienes te buscan. Son ellos que a lo mejor desconectan una temporada, pero luego te buscan. Entonces, la culpa también es de la otra parte. Es cierto que en tus manos está, Cáncer. Está en tus manos, pero también la culpa es de la otra parte. Pero cuando una persona tiene miedo a quedarse solo o sola, como el caso de ellos, no van a buscar culpable de la persona que ha hecho el mal, sino de la otra parte. ¿Vale? Para ellos o para ellas,
su marido o su mujer no son malos, los amantes son malos, los amantes me quitaron, o simplemente la persona con la cual existe una conexión me han quitado el gran amor de mi vida. No, mi pareja no es culpable. Sí, como su pareja de repente, yo que sé, es un niño o es una persona que necesita tomar decisiones por parte de ellos, pues no, ellos no son culpables. Fueron ellos quienes los engatusaron. A veces te han tomado como mala persona, cariño, porque siempre te culpan a ti todo, ¿vale? En algún momento vosotros han tenido la reclamación de la pareja de ellos. Me sale aquí la carta del caballero de espadas y la carta también de la reina de espadas. Siento que a lo mejor de repente para vosotros, especialmente para aquellos que están viviendo en casa con la familia, hay un grupo de ustedes, cariño, que hay una propuesta o existe una persona, un hombre, una mujer, lo que a ti te guste, que está por ti, que quiere conocerte, que quiere llegar a tu vida. Pero creo que a lo mejor de repente tú te dejas un poco influenciar o es muy fuerte lo que digan tus padres, tus tutores. Yo creo que a lo mejor de repente tienes que aguantar todo esto porque tú todavía continúas en casa de ellos y es normal. Si tú estás en casa de ellos, son sus reglas, son sus condiciones. O que simplemente me dice Richard, en este caso, mi hijo o mi hija está saliendo con una persona que mi intuición maternal o paternal me dice que no es buen elemento, que no es una buena persona. Yo creo, Cáncer, que a lo mejor de repente tú estás viendo reflejado lo que tú has pasado con una relación que puede estar vinculado con esta historia. Es como si tú vieras el espejo, el futuro que le viene a tus retoños o a un familiar cercano, ¿vale? Es esto. Cariño, ¿quieres que te dé un consejo? Los jóvenes cuando están en esa edad se vuelven muy rebeldes. Entonces, déjalo que ellos experimenten sus propias vivencias, sus propias vidas. Tú puedes aconsejar, pero ya está. No puedes presionar, porque si no, tú vas a ser el malo o la mala de esta historia. Debes ganarte más bien su confianza para que ellos pues cuenten contigo cuando a lo mejor esta historia le dé a lo que es un portazo en la cara. Muy bien, vamos a continuar. Te voy a dar lo que es iniciales. Siento que también me dices, Richard, me preocupa la salud mental de un familiar o la salud de un familiar. Piensas que a lo mejor existen malas energías, malas vibras. Voy a hacer lo que es también respuesta en el tarot egipcio y vas a preguntar, ¿vale? Te voy a dar lo que es iniciales. La letra W o M, la letra K de kilo, la letra S, la letra F, la letra E, la letra Y, B y L. A ver, se ve. Perfecto. Vamos a ver. Uy, se me quiere caer la cajita. Voy a hacerte lo que es respuesta en el tarot egipcio. Voy a continuar todavía con la lectura. Es una lectura bonus. Las cartas guías lo dejo. Es una lectura bonus. Y por lo tanto, yo te doy mucha información aquí. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Concéntrate. Si tú deseas, pon pausa. ¿Vale? Elige el mazo que mejor sientas que está contigo. Yo te voy a dar 7 segundos, pero tú, si deseas, pon pausa. Y te voy a decir, ¿es un sí o es un no? Y si tengo que darte información adicional, te daré información adicional, ¿vale? Vamos a ver. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta, la carta de la muerte. En cuestión de respuesta es un no, pero la carta de la muerte nos hablan también de renacimientos, de reinventarse, de empezar otra vez tu vida. O simplemente de buscar otro trabajo, si tu pregunta es por el trabajo. Opción 2, respuesta. La carta del colgado es un no. Tómate un tiempo, reflexiona muy bien antes de tomar una decisión o date un tiempo para ti. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. La sacerdotisa es un sí.
Es una persona madura, es una persona que está vinculada también lo que es de repente con la magia. Pueden ser los padres. Siento que también es una persona que de repente tiene que darte lo que es una respuesta o una decisión importante. Puede ser un Tauro. Creo que muchos de vosotros de repente también llevan mucho tiempo con una historia en la parte de los sentimientos, la cual te lleva a pensar y a meditar con un Libra, porque tenemos aquí la carta del colgado. La carta de la muerte, nos están diciendo que tienes que reinventarte, nos están diciendo que esto no es el final, que todo tiene una causa y efecto, ¿vale? Nada es por casualidad. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Celti para vosotros. A ver, wow, estas dos cartas. La carta del 3 de Pentáculos, la carta de la rueda, tenemos la carta del Rey de Bastos, la carta del 5 de Pentáculos, la carta del Mago. Cariño, tú has conocido a tu alma gemela o a tu llama gemela en este plano terrenal, en este tiempo, ¿vale? Veo que vosotros de repente también lo saben, hay como una conexión. Veo que inclusive de repente hay una diferencia de edad, o puede ser que a lo mejor me dice Richard, esta situación de almas gemelas ya lo vengo presintiendo hace mucho tiempo, o esta historia ya viene de hace años, no me habla de meses, me habla de una conexión de años, pero veo que siempre tú tienes como tristeza, como soledad. Por eso, yo creo que la historia está vinculada con una persona que va y viene, una persona que está contigo una temporada bien y luego desconecta, ¿vale? Pero sin embargo, como la conexión está de almas gemelas, de llamas gemelas, otra vez aparece en tu vida. Porque tenemos la carta del mago. Hay magia entre vosotros dos. Hay conexión entre vosotros dos. Hay energía entre vosotros dos. Y nos hablan de energía positiva. No es cuestión que a lo mejor tú digas, Richard, ¿no será que esta persona me ha hecho brujería para yo estar enganchado o enganchada a ellos? No. Es conexión. Aunque vosotros no estén juntos, lo que es físicamente, la energía de las almas, la energía de las llamas gemelas también, tu ser interior sabe que ustedes dos tienen que estar juntos, ya sea de una manera indirecta o directa. Aunque vosotros dos se separen, la energía que está dentro de vosotros luego se buscan. Se van a buscar sí o sí, porque aunque la otra parte no reconozca, que a lo mejor dice será, no será, tiene muchas inseguridades, muchas dudas, su ser interior le lleva ¿a qué? A que te busque otra vez para que vosotros dos estén juntos. Y esto también te pasa a ti, cariño, ¿vale? Por eso te digo, esta historia lo vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir en economía. Vamos a ver qué nos quieren decir en economía para cáncer. Economía para cáncer. Es una lectura bonus, por eso le doy mucha información. Economía para cáncer, vamos a ver, economía para cáncer. Ahora, me sale la carta del juicio, o tú estás empezando hace poco un nuevo trabajo, un nuevo empleo, o quieres de repente empezar algo nuevo. La carta del colgado, sé que te quita tiempo, sé que a lo mejor de repente me dice Richard, me gustaría obtener ya los frutos, pero nos están hablando de paciencia, cariño. Nos están diciendo que poco a poco va a llegar lo que tú quieres, pero tienes que tener paciencia, me dice. La carta de la luna, haz caso de tu intuición, porque lo mejor está por llegar. La carta del emperador y la carta del mundo. Al final vas a lograr tus metas. Si a lo mejor estás empezando un proyecto nuevo, o quieres reinventarte, o quieres de repente cambiar de trabajo, y cuando lo hagas, o si lo has hecho ya, ves que el avance es muy lento, ves que a lo mejor de repente piensas que has cometido un error, nos están diciendo, haz caso de tu intuición, porque lo mejor está por llegar lo que es en tu vida. Todo tiene un porqué, cariño, todo tiene un porqué. Abraza con buena vibra ese nuevo comienzo, ese nuevo inicio que tú estás llevando. Vamos a ver las características. Vamos a ver. Te voy a dar mucha información, cariño, es una lectura bonus, aprécialo. Vamos a ver cáncer, cariño. ¿Por qué hago esta lectura bonus? Porque me he dado cuenta que en esta semana vosotros sois punteros. Me están apoyando mucho, entonces tengo que darte mucha información. Tú ve tomando. Por eso es muy importante que vosotros miren toda la lectura. Porque a veces de repente avanzan el tiempo y dejan pasar detalles.
dejan pasar detalles, cariño. Me sale la carta de la rueda. Puede ser tranquilamente que tú tienes contacto actualmente con la persona de tu interés a través del internet, o que simplemente vosotros habían coincidido lo que es en el trabajo o en un viaje también. Para algunos de vosotros el gran amor de su vida no está dentro de su ciudad, de su pueblo e inclusive de su país. Puede ser que esta persona tenga rasgos caucásicos, rubios o rubias. Es una persona que le gusta mucho los juegos de estrategia, le encanta todo lo que esté conectado con el cosmos, con la ciencia también. Es una persona muy inteligente, es una persona que de repente en su momento tenía cargos muy importantes o reconocimiento también lo que es en los estudios. Nos dicen que también de repente la persona de tu interés vive en un lugar donde veo que hay muchas casas de apuestas, puede ser Los Ángeles, o casinos, o trabaja en un casino, o en una casa, en una tienda de loterías, ¿por qué no? Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. Esta persona puede tener rasgos asiáticos, como si fuera chino, japonés, filipino, tiene los ojitos rasgados, piel blanca, tiene unas facciones muy bonitas, te lo digo yo, ¿vale? Tiene unas facciones, no son toscas, al contrario, es muy refinado o refinada. Veo que es una persona que tiene mucha pasión por ti, pero sin embargo, siento que esta persona tiene miedo a dar ese gran salto, a expresarse, a decirte todo lo que siente. Quizá de repente es una persona que también actualmente quizás está de vacaciones o esta persona ha hecho un viaje. Veo que vive en un lugar donde está cerca de la playa, del mar, porque veo la brisa aquí del mar. O muchos de vosotros también la persona de su interés vive en una ciudad cosmopolita, edificios altos, ciudades muy grandes, capitales muy grandes. La carta de la Reina de Oros. Lo que estoy viendo también que la persona de tu interés de repente trabaja algo relacionado con el turismo. Puede ser que trabaje en la restauración, en la hostelería, restaurantes, hoteles, discotecas, bares. Es una persona que le encanta el arte, es una persona que le encanta la música. Tranquilamente puedes estar lidiando también con un Géminis. Veo que muchos de vosotros de repente la persona de tu interés tiene pareja o tú tienes pareja. A pesar que no hay un contacto en estos momentos, sientes que ellos o ellas van a volver otra vez a tu vida. Alguno de ellos puede ser que tenga rasgos afroamericanos o mulatos. Yo estoy viendo que hay un grupo que vive en un lugar donde existe mucho campo, mucho bosque. Veo árboles. Veo que esta persona tiene un cargo muy importante o tiene una estabilidad económica muy buena también. Siento que es una persona que se arregla muy bien, es muy detallista, de repente al momento de su vestimenta, de su cambio, al momento de su persona, ¿vale? De su trato personal. Vamos a continuar, pero también le gusta la naturaleza. Por otra parte, hay un grupo de ustedes que está lidiando con una persona a la cual vienes arrastrando hace mucho tiempo, muchos años. Siempre le das oportunidades y siempre termina con la misma historia, fastidiando la relación o la conexión entre vosotros dos. Puede tener la edad que tenga, puede tener 20, 40, 50, 60, pero le falta claridad, le falta madurez. Puede ser que tenga piel blanca, rasgos caucásicos, rubios o castaños. Veo que a lo mejor esta persona viene de un pueblo o vosotros vienen de un pueblo o su trabajo está relacionado con la agronomía, la agricultura, el cultivo, o tiene un invernadero en su casa, o tiene un jardín muy inmenso también. Puede ser, ¿vale? Siento que esta persona, a pesar de su inmadurez, a pesar contra todo lógica, esta persona siempre te piensa, siempre te recuerda y muchas veces se pregunta el por qué no puede estar contigo como si fuera una relación sana y concreta, ¿vale? Veo que su conciencia también lo remuerde de vez en cuando. Para muchos de vosotros, hay una persona que quiere recuperar otra vez la confianza en tu vida. Muchos de vosotros de repente se han divorciado. Hay alguno de ustedes que se ha apartado de la casa o tú te fuiste de casa o la persona de tu interés se fue de casa. Siento que esta persona de repente trabaja algo relacionado con la seguridad en un banco. Puede ser también de repente un mozo de escuadra, un policía, alguien que trabaja lo que es en el ejército o trabaja de repente en un almacén viendo todo como un encargado, como un supervisor.
O puede ser que trabaje en un restaurante, en una tienda, un supervisor. Tómalo un supervisor de una forma general. Te voy enseñando las cartas, cariño. ¿Vale? Te voy enseñando las cartas. Te voy a sacar una carta más. Quiero sacarte, a ver, si en algún momento tú coincidiste con esta persona en el trabajo, en algún momento de repente entre vosotros existía lo que es planes, inclusive planes de montar un negocio juntos, pero veo como que las cosas se quedaron a medias. Con esto no me dice de que las cosas no pueden funcionar en un futuro, sí, pero hace falta claridad, porque aquí me dicen que hace falta claridad. Es una persona muy intuitiva, es una persona con la cual tú tienes sueños, hay una conexión, hay un vínculo entre vosotros, la cual de repente muchas veces sientes el porqué. Por eso, en algún momento, Cáncer, creo que tú has dicho, esta persona me habrá hecho magia, me habrá hecho brujería. Yo te podría decir que para un grupo de ustedes o para la mayoría, la conexión es más de almas gemelas o de llamas gemelas. Por eso que esa energía interior no te suelta, porque ellos, aunque ellos no reconozcan, la energía interior, la cual no vemos, sí es consciente de que entre vosotros dos es una conexión por destino. Te voy a sacar una carta consejo. Una carta consejo para Cáncer, por favor. Una carta consejo para Cáncer. Que Dios Universo me ayude. Una carta consejo. Muy bien. La carta del diablo. Nos están diciendo, aléjate de todo mal. Tienes que hacer filtros en tu vida. Tienes que empezar a aprovechar tu energía al 100%. Toda esa energía, todo ese tiempo que tú estás perdiendo, de repente pensando, ¿se dará esta historia? ¿Esta persona me amará? ¿O las personas me van a juzgar? Nos dicen, toda esa energía empléalo ¿para qué? Para tu evolución. No tengas miedo de tu intuición, no tengas miedo de dar pasos. Tienes que creer en ti, porque la carta del diablo también es como esa vocecita que te dice que tú no puedes lograr las cosas. O esa vocecita que te dice, no lo des una oportunidad. No dicen, aléjate de toda energía negativa, haz un filtro, cuídate también de repente de terceras personas que a lo mejor de repente influyen en tu contra. La carta del diablo también nos hablan de magia, nos hablan también de maldad, pero no quiere decir que sea la persona de tu interés. Puede ser una persona que está interesado en la persona de tu interés, ¿vale? Muchísimas gracias, mi querido Cáncer. Gracias por tu apoyo. Es una lectura bonus. Comenta, apóyame, por favor. Si es posible, mira lo que es un par de comerciales completo, porque con esto me puedes ayudar para que YouTube siga promocionando lo que es mi canal. Hasta la vista, Cáncer. Te quiero.